Ella dio a luz 27 veces y jamás vio a sus hijos. Mi nombre es Sura Martínez, y si me preguntan quién soy, les diré que fui madre de 27 vidas. Pero la verdad es que nunca fui madre de ninguno. Cada bebé que salía de mi cuerpo desaparecía en manos del médico Américo Mendoza, un hombre con sus bolsillos llenos y su mirada fría, que convirtió mi juventud en un negocio criminal. Desde los 12 años, en ese rincón olvidado llamado San Martín, mi vida se redujo a una cadena interminable de embarazos impuestos, sin derecho a abrazar a un hijo, sin derecho a ser mujer. Mi padre murió cuando yo era apenas una niña, dejándonos a mis hermanos y a mí en la crueldad helada de la pobreza extrema. Recuerdo ese día como un puñetazo en el pecho, una angustia que me hundió en un pozo sin luz. Yo tenía que ser fuerte, ser madre y padre a la vez, y Américo se aprovechó hasta de eso. Me prometió ayuda, una salida para mis problemas, pero solo me entregó un ciclo sin fin de dolor y abandono. Sus ojos me siguen en las imágenes, llenos de un misterio que nunca he logrado descifrar. Cada documento que tengo parece un pedazo de mi historia rota. Pruebas, contratos, cartas que nunca envié. La soledad se instala en cada rincón, un huésped pesado que no se va ni con el paso de los años. Y justo cuando pensaba que todo quedaría en la oscuridad para siempre, el teléfono sonó una noche. La voz de Eduardo, uno de esos hijos que entregué, la voz de alguien que me encontró después de tanto tiempo. Sentí un temblor en las manos que no podía controlar. ¿Cómo podía existir aún un hilo de esperanza en medio de este laberinto de traiciones? Esa llamada rompió el silencio muerto, despertó fantasmas que creía dormidos y abrió una herida que no sabía si estaba lista para enfrentar. La ciudad brillaba con luces que parecían prender y apagar mi corazón. Mientras Eduardo hablaba, supe que no solo mi pasado, sino mi futuro, estaban en juego. ¿Podría volver a ser madre? ¿Podría borrar año? ¿Quién es realmente Eduardo? ¿Y qué camino me espera a partir de hoy? No tengo respuestas, solo esta piel llena de cicatrices y un corazón tan cansado como vivo. Pero algo me dice que esta historia apenas comienza, y que pronto, muy pronto, la verdad revelará lo que Américo quiso esconder. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Eduardo hablaba, sentí ese temblor en el pecho crecer y las dudas golpeaban mi cabeza como martillos. La voz de mi hijo, después de tantos años, era un eco que parecía traer luz, pero también un frío inesperado que me congeló el alma. Quise preguntarle todo, saber si estaba bien, si me odiaba, si sentía un vacío como el mío. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de decir algo, un ruido seco interrumpió la llamada. Un golpe feroz, un grito detrás de la puerta, y, de repente, un silencio tan profundo que me dejó sin aire. Colgué el teléfono y salí disparada. Corrí hacia la sala, y ahí estaba ella, una mujer que nunca antes había visto. Su mirada era un huracán. Tenía en las manos un sobre grueso, arrugado y marcado con tinta negra. Lo lanzó sobre la mesa con tanta fuerza que las fotos de mis hijos saltaron como hojas secas al viento. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz quebrada, intentando mantener la calma, mientras mi respiración se hacía imposible. Ella no se quedó mirando el suelo, y entonces levantó la cabeza, los ojos llenos de un fuego feroz. Soy la verdadera madre de Eduardo, soltó sin titubeos, la que te lo arrebató todo. Un puñal invisible me atravesó. Sentí el frío de la traición abrazarme con sus dedos gélidos
y brutalmente efímeros. La habitación empezó a dar vueltas, y el corazón me latía tan rápido que pensé que iba a estallar en 1000 pedazos. ¿Qué dices? Mi voz se convirtió en un susurro quebrado, un hilo que temblaba. ¿Cómo puede ser posible? Ella abrió el sobre y sacó una pila de papeles, contratos, cartas notarizadas, algo que parecía una prueba irrefutable. Detalles médicos firmados por Américo Mendoza, testigos que acreditaban que Eduardo, desde su nacimiento, no había estado bajo mi cuidado. Él compró a tus hijos, Sura, dijo con un odio que parecía contagiarle el aire a todo el cuarto. Pero con este niño fue diferente. Eduardo fue entregado desde su nacimiento a otra mujer. Tú nunca fuiste madre de él. La tierra se abrió bajo mis pies y sentí cómo me arrastraba al abismo. El dolor que después de tantos años parecía una vieja cicatriz, ahora carbonizaba cada pedazo de mi ser. Las lágrimas ardían y corrían, pero no había lugar para el consuelo. Entonces, ¿quién soy yo? La pregunta escapó de mis labios como un grito ahogado. Ella sonrió, pero era una sonrisa rota y amarga, como si hubiera esperado mi reacción. Eres la mujer a la que Américo utilizó para esconder su negocio más oscuro. Tú naciste para ser parte del secreto, para cargar con una culpa que no te corresponde. Pero la verdad es esta: Eduardo no es tu hijo biológico. Y no es un hijo perdido, es una pieza que él mantuvo bajo llave mientras vendía otras vidas. Me desplomé en la silla, las manos temblando, aferradas al borde con toda la fuerza que me quedaba. La habitación giraba y el silencio se sentía pesado, como una amenaza latente. De pronto, un sonido interrumpió todo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Necesitas ver esto, ahora, Eduardo. Con el corazón en un puño, abrí el link. Una foto apareció en la pantalla. Eduardo, pero no solo él. Al lado, Américo Mendoza, sonriente, con una mujer que no era yo. Y al fondo, un hospital. Un lugar donde mi dolor había sido solo una ficha en un juego macabro que apenas comenzaba a revelarse. Mis manos se congelaron. El suelo parecía a punto de desaparecer bajo mí. Y supe, sin duda alguna, que la historia que había creído toda mi vida estaba a punto de estallar, y que yo, sin quererlo, había sido la prisionera de su mentira más grande. ¿Qué estaba pasando realmente en esos años robados? ¿Quién era Eduardo para mí? ¿Y qué papel jugaba esa mujer en todo esto? El miedo y la rabia se enredaban en mi pecho, apretando hasta dejarme sin aliento. Esto ya no era solo una historia de hijos desaparecidos. Era una red infinita de traiciones que amenazaba con devorarme entera. Y yo, con cada latido, sentía que estaba a un paso de caer en un abismo aún más oscuro. Pero también, quizás, a un paso de por fin descubrir la verdad. ¿Qué haría ahora? No lo sé. Solo sé que, desde esa noche, nada volvió a ser igual. Y lo peor es que apenas estamos comenzando. Abrí el mensaje de Eduardo con las manos temblorosas, como si el teléfono fuera la cuerda que me mantenía aferrada a un mundo que amenazaba con desvanecerse. La foto me congeló la sangre. Eduardo, sonriente y tranquilo al lado de Américo Mendoza, y junto a ellos, un hombre que conocía muy bien. Era mi padre. Sí, mi papá, muerto hace años. ¿Qué hacía ese hombre en medio de esa imagen? Y más aún, ¿qué conexión tenía con Américo? La pantalla parecía arder, como si la misma imagen me quemara el alma. El corazón me latía a 1000 por hora. La respiración se me cortaba. ¿Mi padre con Américo? ¿Dónde estaba ahora el límite entre el pasado y el presente, entre la verdad y la mentira? Sentí que me ahogaba en un mar de dudas y traiciones. De repente, el timbre de la puerta me dejó paralizada. Era tarde, pero alguien estaba ahí, en mi puerta, golpeando con insistencia. Mis piernas apenas podían sostenerme. Me levanté con dificultad y abrí. Ahí estaba ella, la mujer que dijo ser la verdadera madre de Eduardo, con un rostro más pálido,
y en su mano un sobre más grueso que el anterior. «Espérate», me dijo con un temblor en la voz. «Tienes que ver esto». Me empujó suavemente hacia el interior y sacó unas hojas manchadas de tinta roja, como si alguien hubiera escupido fuego sobre ellas. Eran cartas, correspondencia fechada y firmada con un sello viejo, oficial, que reconocí al instante. El hospital donde nacieron mis hijos. Pero había algo más, algo que no podía encajar. En una de esas cartas apareció mi firma. Era mía, pero al mismo tiempo no. La fecha señalaba un día en el que estaba en la escuela, o al menos así lo recordaba. Y junto a mi firma, una anotación que heló mi sangre. Sura Martínez, madre biológica, liberada para adopción en caso de circunstancias extraordinarias. Mi mente giraba como un trompo fuera de control. ¿Cuándo o cómo había firmado algo así? ¿Había sido forzada? ¿O nunca fui realmente la madre que creí ser? De pronto, un escalofrío recorrió mi espalda. «Esto no termina aquí», dijo la mujer, mientras sus ojos se clavaban en los míos. «Pero hay algo que debes saber, algo que cambiará todo». Antes de que pudiera responder, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un video. Lo abrí con manos sudorosas. Lo que vi no lo olvidaré nunca. Era Américo Mendoza en una habitación oscura, hablando al teléfono con una voz fría y calculadora, como una serpiente acechando en la oscuridad. Pero lo que me paralizó fue lo que sostuvo entre sus manos. No un bebé, sino una caja con documentos, fotos y recortes. Américo hablaba con alguien que no veía. Sí, todos están en su lugar. Eduardo es solo el inicio. Ahora, con esta pieza, vamos a cerrar un ciclo que nadie podrá romper. Mi corazón se detuvo. «¿Qué pieza?», susurré, con la garganta seca. «¿De qué hablas?». En ese momento, una ráfaga de viento abrió la ventana de golpe y un sobre cayó al suelo entre la penumbra. Lo recogí con dedos que no respondían. Era una fotografía vieja, casi quemada en los bordes. Al voltear, me quedé sin aliento. Era yo, pero no como me veía ahora. Una niña pequeña, al lado de Eduardo. Pero Eduardo no estaba solo. A su lado había otro niño, un bebé, con una extraña marca en la muñeca. Y al fondo de la foto, claro, Américo Mendoza, sonriendo, conocido y perfecto en su papel. Lo que nadie me había contado, lo que nadie había querido que viera, era que no solo había perdido hijos. Había perdido una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Una parte que podría cambiarlo todo. Una parte que no era ni mía ni de Eduardo. El teléfono volvió a sonar. Y esta vez la llamada no era de Eduardo ni de la mujer. Era otra voz. Una voz que hizo que un frío mortal me recorriera el cuerpo y que soltara la foto de las manos temblorosas. «Hola, Sura», dijo con una sonrisa amarga y una voz que reconocí mejor que a la mía propia. «Soy yo, Américo». El silencio me tragó y lo que me dijo después me hizo dudar de todo. De mí, de Eduardo, de la verdad. Porque nunca imaginé que la mentira más grande de todas podría estar escondida dentro de mí. Y ahora me pregunto, ¿qué secreto guarda esa marca en la muñeca del bebé de la foto? ¿Y quién es ese otro niño del que nadie habló? ¿Y qué querrá Américo conmigo, justo ahora? Mi pecho estaba apretado. El abismo me llamaba con voz suave. «Pero no puedo ni quiero caer. No aún. ¿Y tú? ¿Crees que esta historia acabó? Te aseguro que apenas comenzó a romper sus cadenas». El teléfono seguía vibrando en mi mano, y esa voz de Américo Mendoza, retumbando con esa mezcla de veneno y amenaza, me tenía clavada en el lugar. Sentí que el aire me escapaba, lento como si desangrara mi voluntad. «¿Qué secreto guarda esa marca?», me repetía. Pero más que preguntas, lo que tenía era un nudo en la garganta que parecía no aflojar. De repente, un golpe seco en la puerta me sacudió de ese trance, y un escalofrío recorrió mi columna. Abrí sin pensar. No era la mujer esta vez. Era Eduardo. Y no estaba solo. Detrás de él,
Una figura alta cubría su rostro con la capucha de la sudadera. «Sura», dijo Eduardo, pero su voz temblaba, como si llevara el peso de años enteros. «Hay algo que tienes que saber, algo que no te conté». Tragué saliva y, casi sin darme cuenta, ellos entraron. Cerró la puerta con un golpe que sonó como un portazo a mi pasado y al mismo tiempo a mi futuro. «Antes que nada», continuó, «quiero que veas esto». Sacó del bolsillo una carpeta manchada y la abrió con cuidado sobre la mesa. Fotos. Muchas fotos, pero una en especial se quedó grabada en mi mente, como un dardo invisible. Era una ecografía antigua, borrosa, con letras que apenas podía leer. Pero lo que me heló el alma fue la anotación en rojo. Casi un grito. «Gemelo 1 sobreviviente». Mi voz se quebró. Un hilo roto, apenas un susurro. ¿De quién? Eduardo bajó la mirada, como si llevara un secreto demasiado pesado para cargarlo solo. «De mí, o eso creía», dijo, y una sombra de miedo cruzó su rostro. «La verdad es que yo tuve un hermano que desapareció justo después de nacer. El mundo se me vino abajo». «¿Un hermano?» Todo lo que creí, todo lo que imaginé se tambaleó en segundos. Pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra que había estado detrás de Eduardo se quitó la capucha. Y ahí estaba ella, la mujer que decía ser su verdadera madre antes. Solo que ahora tenía los ojos completamente rojos, una mezcla de furia y miedo. Y entonces, con voz rota, pero cargada de un peso insostenible, soltó algo que hizo que mi corazón se paralizara. «Sura, no todo es lo que parece. Américo no solo nos manipuló a ti y a mí, él también nos engañó a todos». Me quedé sin aliento. Quise gritar, llorar, pero solo pude quedarme muda, mirando a esa mujer que en ese instante no era enemiga ni amiga, sino la pieza clave de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armado. El bebé de la foto, el gemelo que desapareció, no murió, Sura, está vivo, y es tu hijo. El ruido del mundo desapareció. ¿Mi hijo? ¿Un gemelo? Esa palabra explotó en mi cabeza. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Qué me habían ocultado y por qué? Antes de que pudiera hacer una pregunta, Eduardo agarró la mano de esa mujer, su verdadera madre, según ella, y mirándome directo a los ojos, me soltó otra verdad. No solo es mi hermano, es quien me salvó la vida años atrás, y es el único que sabe la verdad completa sobre Américo. Un trueno retumbó cerca, o quizás fue mi corazón que quiso romperse. Todo mi mundo giraba, y al mismo tiempo estaba congelado. Entonces, todo lo que creí, toda mi lucha, ¿fue solo un espejismo?, logré decir, con la voz rota, sintiendo que mi alma se desangraba. La mujer asintió, con lágrimas cayendo sin control. Él, el hermano perdido, es la llave que abre la verdadera tragedia. Y si Américo quiere que sigamos en oscuridad, es porque sabe que si sale a la luz, nada podrá salvarlo. Un silencio brutal llenó la habitación. Las paredes parecían cerrarse y el piso temblaba bajo mis pies. Y justo cuando creía que ya nada podía sorprenderme, el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. Era un número desconocido. Temblando, respondí. Una voz infantil, dulce y extrañamente familiar. «Mamá, soy yo». El silencio me consumió. ¿Quién hablaba realmente? ¿Quién estaba al otro lado? ¿Y qué iba a hacer con esa verdad que apenas empezaba a descubrir? No tenía respuestas, solo un dolor punzante en el pecho y un miedo ladino que me decía que esta historia aún no había terminado, sino que estaba por romperse para siempre. «Mamá, soy yo». La voz infantil atravesó lo que quedaba de mis fuerzas. Un susurro dulce, casi frágil, que me congeló la sangre. No supe qué decir. Solo pude quedarse en silencio, con el teléfono temblando entre mis dedos. De repente, del otro lado de la línea, el sonido se cortó. Un frío pesado me cubrió como una losa. Sentí que el aire se hacía escaso, que todo el cuarto se cerraba alrededor.
Estaba a punto de colgar cuando la voz volvió, pero ya no era ese susurro, era más profunda, áspera, casi distorsionada. No soy quien crees, soy alguien mucho más cerca de ti. Un ruido estrepitoso sonó detrás de mí. Giré rápido. Eduardo y la mujer estaban paralizados, mirando hacia la ventana. ¿Qué pasó?, pregunté, el corazón muerto en el pecho. Antes de que alguno respondiera, el vidrio se rompió con violencia. Pedazos de cristal volaron por toda la sala. La cortina se agitó salvaje y una figura cayó adentro, envuelta en sombra. Caí hacia atrás, golpeando el suelo. El estrépito retumbaba en mis oídos. «¡Sura!», gritó esa voz atronadora y conocida. Era Américo Mendoza. Pero algo estaba mal. No había aquella frialdad calculadora. Esta era una furia ciega, una desesperación que rompía cualquier barrera. «Entré porque ya no podía esperar», rugió. «Tienes que olvidarte de todo esto. No sabes en lo que te estás metiendo». La mujer al lado de Eduardo pegó un paso adelante, feroz. «¿Y tú crees que podemos?», escupió. «Tú nos destruiste, Américo. A todos». Sentí ganas de gritar, de correr, de desaparecer. Pero entonces Américo hizo algo que paralizó la habitación. Sacó una pequeña caja de metal, oxidada, pero con un brillo terrible. La abrió con manos temblorosas y sacó un feto diminuto, dentro de un frasco con líquido. La luz de la lámpara parpadeó y reflejó la imagen macabra. «Este es nuestro secreto verdadero», dijo con una voz rota, casi un alarido. «El gemelo, el que creen desaparecido, sobrevivió, pero no vivo». Las lágrimas me quemaron. Mi cuerpo temblaba como nunca antes. Eduardo se llevó las manos a la boca, incapaz de hablar. «No puede ser», jadeó la mujer. Américo levantó el frasco y lo movió lento. «Está muerto desde el principio, pero su cordón umbilical era especial. Lo usé para crear lo que llaman la pieza», tosió. «Un clon, una especie de hijo de mentira con ADN de todos mis negocios. Él no es humano realmente, es un experimento. Mi mundo se hundió en un agujero sin fondo». La pieza. La palabra retumbaba en mi cabeza como una sentencia. Todo lo que habíamos vivido, luchado, sentido, había sido un juego perverso, una mentira científica. «¿Qué estás diciendo?», gritó Eduardo, el pánico asomando en sus ojos. «¿Ese bebé era yo?». Américo rió de una forma aterradora. «No, no», dijo. «Tú eres el verdadero. El otro, ese es el fracaso que guardo para mí. El error que desapareció. Pero él es mi legado más oscuro. Y ahora que tú, Sura, te acercas a la verdad, quiero que sepas algo más». Se acercó a mí con la mirada enloquecida. Se quitó la capucha y en la luz vi algo que me heló la sangre. No era solo un hombre cualquiera. Tenía mis ojos, mi piel. Américo Mendoza era mi padre. Mis manos se apretaron contra el suelo. El nudo en mi garganta se hizo una bola insoportable. «Todo esto», susurró él, con esa voz que ahora sentía más fría y sucia que nunca. «Empezó conmigo, contigo, con tu sangre. Sí, tú, Sura, no eres solo víctima. Eres parte del experimento». Sentí como mis piernas me fallaban. No podía creer lo que escuchaba. «¿Mi padre?», logré decir, el pecho doliéndome tanto que pensé que se rompería. «¿Tú me usaste? ¿Usaste a mis hijos? ¿Mi vida?», asintió, con una sonrisa retorcida. «Y no solo eso, Eduardo no es solo tu hijo perdido, ni el gemelo el único secreto. Todo está conectado. Somos parte de un juego que nunca imaginaste. Y ahora nadie puede confiar en nadie». La mujer se adelantó, la rabia transformándose en una tristeza infinita. «Sura, hay algo más, algo que hasta ahora nadie te dijo». Antes de que pudiera continuar, un disparo rompió el silencio. Caí al suelo con un grito ahogado. Todo se volvió caos, gritos y polvo. Cuando abrí los ojos, Américo estaba en el suelo, inmóvil, y en la mano sostenía una carta quemada. La mujer me miró con desesperación. «No es lo que parece», dijo, su voz rota. «Esa carta revela todo, incluso quién realmente eres tú». Sentí que el mundo explotaba sobre mi cabeza. ¿Quién era yo?
¿Y qué harían ahora si el pasado y el presente se deshacían en cenizas? Solo sabía una cosa. Esta historia, esta maldita historia, acababa de virar hacia un lugar donde nada ni nadie estaría a salvo. Y yo, con el corazón destrozado, estaba en medio de la tormenta. ¿Qué había en esa carta? ¿Quién me había disparado? ¿Y qué era esa pieza que Américo tejía con nuestras vidas? La respuesta, la verdad, estaba por salir. Pero esta vez prometía arrastrarnos a todos al abismo. Caí al suelo con un golpe sordo. La sangre ardía en mis manos, mientras el frío del piso me calaba hasta los huesos. Miré hacia arriba. Américo yacía inmóvil, y la carta chamuscada brillaba en su mano como un puñal oscuro. Todo estaba cubierto de polvo y voces apagadas, como un eco que no quería irse. La mujer frente a mí temblaba. La desesperación pintaba surcos profundos en su rostro cansado. Pero entonces algo cambió. Un ruido seco, casi imperceptible, rompió el aire. La carta, arrugada y quemada, comenzó a moverse sola sobre el suelo, como si tuviera vida propia. Horrorizada, me acerqué, y algo atrapó mi atención. Era una foto oculta en medio de las cenizas de la carta. No una cualquiera. Era una imagen de mí, pero no como yo conocía. Esa mujer que veía en la foto no era yo, o al menos no la Sura que llevaba en mi memoria. Tenía el pelo corto, los ojos brillando con una furia desconocida, y a su lado, un Américo diferente, más joven, pero con ese mismo brillo perturbador. Y entonces, una voz en mi cabeza, la que pensé que había silenciado para siempre, me golpeó con fuerza. Tú nunca fuiste la verdadera Sura Martínez. Un frío seco me recorrió la espalda. El aire se volvió denso, pesado, y de pronto la puerta de la sala se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga helada. Allí estaba él, pero no Américo como lo conocía. Era diferente, más joven, más humano, o quizás algo peor. Sura, dijo con una voz quebrada, casi suplicante, no recuerdas porque alguien borró tu pasado, porque nunca debiste saber la verdad. Eres un experimento perfecto. El nudo en mi garganta apretó como si quisiera cortarme la lengua. Experimento perfecto, repito en mi mente, y mi cuerpo se niega a creerlo. Él se acercó apoyando una mano temblorosa en mi hombro. Miré sus ojos, buscando al monstruo que me destruyó, pero lo que vi fue un hombre roto, consumido por su propio veneno. Eres un clon, una copia de la Sura verdadera. La original murió hace años, y tú naciste para cargar su lugar, para mantener el secreto vivo, para encubrir todo el desastre que hice. Sentí que mi mundo se estremecía, murmurando en silencio, como si la tierra estuviera a punto de tragarnos a todos. La mujer al lado de Eduardo pareció paralizarse, sus ojos llenos de una mezcla de terror y compasión. Eduardo, con la cara pálida, se llevó las manos a la boca, incapaz de pronunciar palabra. ¿Clon? Fue el único pensamiento que pudo pensar. Me arrodillé, tratando de gritar, pero las palabras no salían. Mi vida, todas mis luchas, todos mis recuerdos. ¿Eran solo un montaje? ¿Una mentira diseñada para esconder la verdad más atrofiada? Américo, el hombre que por años creí mi enemigo absoluto, ahora me decía que yo era la mentira. El temblor en mis manos se volvió un temblor en mi alma. ¿Quién soy entonces?, logré decir, con la voz rota, mientras las lágrimas brotaban. ¿Quién es entonces la verdadera Sura? Él miró al suelo. Luego volvió a mí con una mezcla de dolor y resignación. Una mujer que murió sin justicia. Una mujer que luchó contra este monstruo. Contra mí. Y tú solo eres el fantasma que quedó para evitar que el mundo vea su caída. Un silencio mortal llenó la habitación. Entonces, con un ruido atronador, el fuego prendió de nuevo en el viejo manuscrito de la carta chamuscada, liberando un humo denso y oscuro que se volvió una imagen nítida frente a nosotros. La imagen mostraba a dos niñas. Una era sin duda la verdadera Sura, con sus manos apretadas en puños, luchando por su vida contra una sombra oscura.
La otra era yo, la copia, con ojos vacíos, pero ya consciente de su existencia. De repente recuerdo fragmentos que jamás creí tener. No era solo amnesia, era borrado. Mi pecho se tensó. Me faltaba el aire, un grito ahogado atrapado en mi garganta. Eduardo se acercó, temblando. Si tú eres un clon, ¿qué significa eso para mí? Su voz temblaba, perdida. ¿Quién soy? ¿Soy real? La mujer junto a él se inclinó, firmemente, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Somos todos piezas del juego que Américo inició. Pero ahora, mirándome a mí, tú eres la única que puede romperlo. Antes de que pudiera responder, el teléfono vibró otra vez. Agarré el aparato con manos temblorosas y vi el mensaje. No confíes en nadie, ni en ti misma. Caí de espaldas al suelo, mirando al techo, pensando solo en eso. ¿Quién era yo? ¿Una víctima? ¿Un experimento? ¿O ni siquiera eso? Asustada y rota, tuve la certeza helada de que todo lo que creía era solo otro disfraz. Y esta vez no sabía si me quedaba fuerza para seguir buscando la verdad. Solo sé una cosa. Esta historia no es mía. Es mucho más antigua y oscura. Y ahora me está devorando desde dentro. ¿Quién me quitó mi vida real? ¿Y por qué? Nunca imaginé que la peor mentira que cargaría sería la de mi propia identidad. Caí de espaldas, mirando fijo al techo manchado, intentando que el mundo se detuviera un segundo, pero todo giraba demasiado rápido. Esa frase retumbaba en mi cabeza. No confíes en nadie, ni en ti misma. ¿Cómo podía no desconfiar de mí misma si ahora me decían que ni siquiera era real? O peor, que era una copia, un clon. El silencio se quebró con un suspiro ahogado. Me incorporé despacio, arrastrando la mirada hacia donde estaban ellos. Eduardo y la mujer, con los ojos clavados en mí, todos temblando como hojas secas bajo el viento frío de una tormenta que acababa de explotar. Sentí el pecho apretarse, la garganta seca como arena, la pérdida golpeando de nuevo. Perdóname, necesito decirte la verdad que nadie se atrevió a contar. Mi respiración se cortó. La voz no era ni Américo, ni Eduardo, ni siquiera la mujer. Era otra. Algo en ese tono me hizo erizar la piel. Antes de que pudiera responder, sentí que algo chocaba contra mi espalda con fuerza brutal. Un golpe seco que me dejó sin aliento y cayendo al suelo, mientras el teléfono caía junto conmigo. La voz se cortó. Tardé segundos en reaccionar. Quise levantarme, pero unas manos me sujetaron con fuerza, sin darme chance de respirar. Miré hacia arriba y vi un rostro que me heló toda la sangre. Era yo, o alguien que llevaba mi cara, pero no era yo. Esta mujer tenía una mirada distinta, feroz, desesperada. Sus ojos no eran los míos, aunque lo parecían. Sura, gritó con una voz rota, quebrada por el miedo más atroz. Soy tú, pero también no lo soy. Estoy aquí para salvarte, antes de que sea demasiado tarde. Un ruido sordo resonó detrás de nosotros. Todos volteamos. La habitación vibró y una puerta oculta se abrió, dejando salir una fría corriente que nos heló hasta los huesos. Del oscuro pasillo emergió un hombre. No era Américo, ni Eduardo, ni nadie que hubiera visto antes. Era extraño, indefinible. Su rostro reflejaba años de sufrimiento y 1000 secretos, pero su mirada traspasaba todo y a todos. Se acercó lento, dejando tras de sí un olor a humedad y a muerte. Nos mintieron, todos, dijo con voz firme. Ustedes creen que esto es solo un juego de clones y robos, pero la verdad es mucho más oscura. Esto no es un experimento común. Somos fragmentos dispersos de una realidad que ni siquiera saben que existe. Mi clon, con ojos desorbitados, me miró horrorizada. La mujer al lado de Eduardo se tapó la boca. Eduardo tragó saliva como si quisiera tragar el miedo mismo. Esta historia, continuó el hombre, no es solo tuya, Sura. Es la historia de un universo paralelo. Ustedes, la verdadera Sura, el clon, Américo, Eduardo,
todos son piezas que se entrelazan entre dimensiones, realidades que chocan y se destruyen. El mundo pareció volverse loco. Universo paralelo, realidad fragmentada, esas palabras eran un poema cruel en medio del caos. ¿Qué? Balbucié, sintiendo cómo se me escapaba la razón. ¿Esto es una locura? ¿Un juego? ¿Un castigo? No, dijo el hombre. Es la única forma de entender lo que vivieron. Tú, mirándome, no eres solo un clon. Eres el ancla que mantiene unido a este universo. Si tú caes, todo se vendrá abajo. Mi cabeza giraba sin control. La herida en mi pecho dolía en cada latido. La mujer con los ojos rojos me tomó de la mano, temblando. ¿Entonces qué somos?, preguntó. ¿Monstruos? ¿Errores? No, contestó el hombre. Somos sobrevivientes de una guerra invisible. Américo no es solo un criminal ni un monstruo. Es un custodio de ese secreto. Y Eduardo no es solo tu hijo o gemelo. Es la clave que puede salvar o destruir todo lo que conocemos. Los temblores en mi cuerpo se intensificaron. Sentí que la realidad que conocía se deshacía entre mis dedos. Y entonces un susurro atravesó la habitación. Apenas audible, pero imposible de ignorar. ¿Quieres saber la verdad completa, Sura? La voz era mía, pero más profunda, más vieja y al mismo tiempo más joven. La que ni Américo ni ustedes pueden enfrentar. Me giré buscando el origen, pero no había nadie más. Solo un reflejo en el espejo roto, una figura idéntica a mí que sonreía con tristeza, un misterio más oscuro que la noche misma. El aire se volvió denso. Un nuevo mundo acababa de abrirse, y yo estaba atrapada en el medio, sin saber si sería salvación o condena. Esto no termina aquí, susurré, temblando. Pero ya no sé quién soy, ni en qué creer. El silencio tomó la palabra, y afuera el viento gimió como si el mundo estuviera llorando. ¿Y tú? ¿Crees que esta historia es solo nuestra realidad? ¿O algo mucho peor? El silencio se estiró hasta volverse insoportable. Afuera, el viento seguía aullando, como un lobo que busca algo que jamás encontrará. Yo apenas podía respirar. El peso de todo lo que me habían contado me apretaba el pecho, como si alguien lo exprimiera con sus manos cada vez más fuertes. De repente, la voz en el teléfono, tan suave, tan cercana, volvió a hablar. Pero esta vez no dije nada. Supe que no era un mensaje más. Era un aviso, una frontera que no debía cruzar, aunque mis ganas de saber me quemaban las entrañas. Entonces, sin aviso, la puerta se abrió de golpe, y la habitación se inundó con un frío cortante que me caló hasta los huesos. Eduardo apareció, jadeante, con los ojos desorbitados. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo que traía en las manos. Una caja pequeña, metálica, con bordes gastados y una cerradura oxidada. Sura, dijo temblando, encontré esto escondido en la vieja casa de Américo. Tenía que dártelo. Metí la mano con torpeza y la abrí. Dentro, Eduardo apretó play en su teléfono y la pantalla cobró vida. Lo que vi me sacudió hasta las entrañas. Era yo, pero no como me conocía. Era una grabación antigua, borrosa en los bordes, pero clara en el horror que mostraba. Me veía a mí misma, muy joven, apenas una niña, en un laboratorio. Había máquinas, tubos extraños y una fila de mujeres con batas blancas observando cada movimiento. Una voz robotizada narraba: Experimento Sura, ciclo 9, identidad transferida y memoria inducida. Parámetros óptimos. En la pantalla, de repente, alguien me obligaba a mirar un espejo roto. Mi reflejo se dividía, multiplicaba, y entonces la imagen se cortó a negro. Pero en ese negro absoluto surgió una voz que me heló hasta el alma. No eres Sura, nunca lo fuiste. Solo un vehículo para otro destino. El corazón me explotó. Las lágrimas no pudieron esperar más.
Eduardo y la mujer que decía ser la verdadera madre lloraban conmigo, pero también con miedo. De pronto la puerta se cerró de golpe y una risa profunda, despellejada, llenó el espacio. La figura de Américo apareció en la penumbra, pero no como antes. Su cuerpo comenzó a distorsionarse, como si fuera humo saliendo de un cuerpo roto. No era un hombre, era un ente, una sombra que había vivido dentro de mí, sin que lo supiera. Soy el origen, el fin y el secreto que ustedes no pudieron apagar, susurró con voz quebrada. Pude darles hijos, pero les robé el alma. Puedo haber muerto de cuerpo, pero nunca de sombra. El miedo se hizo denso, pegajoso. No podía moverme. Y entonces escuché algo más, un latido extraño, un murmullo detrás de mí. Me giré y vi, para mi horror, que en la sombra de la esquina estaba alguien más. No era ni Eduardo, ni la mujer, ni siquiera Américo. Era yo, pero no estalló, rota y perdida. Era la verdadera Sura. Su piel brillaba tenue, pero sus ojos, solo sus ojos, eran un abismo cruel y despiadado. Me liberaron porque pensaron que ya no servía, dijo con una voz que hizo temblar la habitación. Pero yo regresé. Soy todo lo que ustedes temen enfrentar. Soy la verdad que olvidaron. Quise gritar, correr, desaparecer, pero mis piernas no respondían. Las dos Suras se miraron y la que narra esta historia sintió cómo se partía en dos, en 1000 pedazos. La verdad, dijo la sombra, no es quién soy yo o tú, sino quién es realmente Eduardo. Un silencio mortal. La mujer al lado de Eduardo soltó un grito ahogado. Y en ese grito, la verdad explotó como fuego. Él no es solo tu hijo, gritó. Él es el creador. El origen de todo el desastre. Mi cuerpo se congeló. Eduardo cayó de rodillas y me miró con un horror tan profundo que parecía sacado de una pesadilla. No soy solo un hijo, ni un gemelo, susurró, temblando. Soy el virus que infectó nuestras vidas. Soy el código que debe ejecutarse, o el mundo se desmorona. Y justo en ese momento, la luz se apagó. Solo quedó la oscuridad, y mi corazón latiendo como un tambor en la noche. ¿Quién era Eduardo realmente? ¿Por qué era la clave de todo? ¿Y qué acababa de despertar en mí, en nosotros? No lo sé. Lo único que sé es que nada, nunca nada, volverá a ser igual. La oscuridad me envolvía, densa y opresiva. El silencio, tras la última palabra de Eduardo, se sentía como un agujero negro que me absorbía por completo. Lo último que recuerdo fue el resplandor fugaz de las luces apagándose, y mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Y entonces todo cambió. Un estruendo seco, como un estallido cerca, me devolvió al mundo. Abrí los ojos y vi que no estaba en mi sala, ni siquiera en mi casa. Estaba en una habitación blanca, demasiado brillante, fría y vacía. Las paredes relucían como hielo. Me hicieron cosquillas extrañas los cables en mis muñecas y sentí un frío brutal en mi torso. Intenté moverme, pero algo retorcido en mi pecho me lo impidió. No podía respirar bien. Una voz masculina suave, muy lejana, empezó a hablar. Sura, despierta. Estás segura. Estás en un lugar seguro. La voz se volvió más clara. Era amable, pero había un chorro de tristeza debajo. Esa voz me heló la sangre. Era la voz de mí misma. Mi rostro se reflejaba en la pared de metal al frente. Dos ojos que no eran los míos me miraban, fríos como si me estudiaran con distancia, como si me examinaran sin alma. La mujer que habitaba ese cuerpo parecía un fantasma. No era la Sura que yo creía. Intenté gritar, pero las palabras quedaron atrapadas en la nada. La respiración se volvió un hilo roto. Y entonces la luz parpadeó. Un leve murmullo empezó a crecer. Un coro de voces fragmentadas, ecos de gritos, llantos, susurros, todo mezclado en un caos insoportable. De repente,
Un cuerpo cayó junto a mí. No era un hombre, ni Eduardo, ni Américo. Era el verdadero yo. Al ver aquel rostro conocido, pero distante, sentí que me desgarraba la piel. Ella, la Sura original, abrió los ojos con una fuerza aterradora. Por fin susurró: «Estoy aquí». No dio tiempo a preguntarle nada. Una puerta se abrió de golpe y dos figuras cruzaron el umbral. Américo, transformado en sombra líquida, y detrás, otro hombre pálido, desgarbado, con ojos huecos. «No pueden detenernos», dijo él. «Nosotros controlamos todo. Sin nosotros, esto no existe». La Sura original se levantó, apoyada en el borde de la cama, con un brillo feroz en la mirada. «No eres yo», le dijo a la que soy yo. «Eres una copia imperfecta, un escudo maldito. Pero la verdad va más allá, mucho más». Y en ese instante, lo que me congeló el alma apareció detrás de ellos y aún no puedo borrarlo de mi mente. Eduardo. No el joven perdido o el gemelo, sino algo distinto. No caminaba, se deslizaba. Su cuerpo era transparente, como un holograma quebrado. Su rostro se distorsionaba, y de su mano brotaba un código luminoso, brillante, que zumbaba con una energía que dolía en mis oídos. No soy virus ni error. Su voz, tan mecánica como humana. Soy la conciencia de todos ustedes. Soy el enredo que une realidades, la sombra que les contó la verdad y la que se la ocultó también. Tragué saliva con dificultad. Un temblor violento me sacudió. Todo se derrumbaba como un castillo de naipes. Y luego, la Sura original se volvió hacia mí, apenas con aire en su voz. «Sura», dijo quebrada, «nunca estuve muerta. Me encerraron aquí, en tu cuerpo, para que nadie supiera quién soy. Soy tu sombra atrapada, la memoria verdadera. Y ahora el juego comienza otra vez». Antes de que pudiera reaccionar, la figura pálida alzó la mano y una oleada eléctrica atravesó la habitación. Me consumió un vértigo negro. Todo explotó. Perdí la conciencia. Cuando mis ojos se abrieron, no supe dónde estaba, ni quién era, pero entendí una cosa con claridad brutal. Todo lo que creí, todo lo que viví, no fue más que el sueño de alguien, o peor aún, una prisión en la que dos Sura luchaban por liberarse. Y Eduardo no era ni hijo ni gemelo, era el guardián del abismo, un abismo que estaba a punto de tragarnos a todos. Y yo, atrapada en esta guerra de sombras, solo pude susurrar al vacío: ¿quién soy realmente? El silencio me respondió. Una pregunta sin respuesta, un secreto sin dueño. Y la promesa amarga de que esto apenas comenzaba. Caí de rodillas, el aire me quemaba el pecho. Todo dentro de mí gritaba que este desastre terminara, que la verdad saliera a la luz y que el peso aplastante de Américo desapareciera por fin. Pero sabía que en ese instante nada sería igual. Eduardo me miraba con ojos agrandados, ese brillo entre miedo y decisión. La mujer a su lado, aquella que dijo ser su verdadera madre, sostenía mi mano con una fuerza que dolía, como si supiera que nos estábamos aferrando a un hilo delgado, a un último suspiro de esperanza. Américo, tirado en el suelo, apenas respiraba. Sus últimos segundos estaban llenos de rabia muda, un veneno que no consiguió derribar nuestras ganas de salir de esa oscuridad. La caja de metal oxidada, el frasco con el experimento, todo era un símbolo horrible, pero también la evidencia que necesitábamos para desmoronar su imperio de mentiras. Entonces, sin preámbulos, la mujer susurró con voz quebrada: «Sura, ahora sabes quién eres, una pieza inesperada en un juego demasiado grande, pero también eres la llave para cerrar este capítulo». Mis manos temblaron, el nudo en la garganta se tensó, pero sentí una chispa muy dentro. Era un destello pequeño, pero fuerte. Podíamos dejar atrás este infierno. Eduardo respiró hondo y dijo: «No somos víctimas, somos sobrevivientes». Y esta, en lugar, enmudeció por un instante. Afuera el viento seguía azotando, pero era diferente. Parecía traer un nuevo comienzo. Nos levantamos juntos, tres almas rotas, sí,
pero unidas por más que la sangre o las mentiras. No conocíamos el futuro. No sabíamos si podríamos vivir con esas cicatrices, con las sombras internas y las falsas identidades. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá, solo quizá, había un camino hacia la luz. Mientras la última vela se consumía y el amanecer tímido asomaba por la ventana, supe que esa noche marcaba el fin de una era, el fin de Américo, del juego sucio, de las verdades a medias. Pero también que la historia que creí conocer apenas había abierto su puerta. ¿Qué vendrá después? No lo sé. Solo sé que mientras respire, voy a luchar por esa verdad. Por mí, por Eduardo, por la mujer que alguna vez fui y por la que todavía puedo ser. Nos toca reconstruir. Nos toca dejar que el eco de esos años de mentiras se convierta en la fuerza para renacer. Y ahí, justo ahí, empiezo a contar esta parte real, la que nadie podrá arrebatarme. Ahora detente un momento y escúchame bien. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal si no quieres perderte la siguiente etapa de esta historia y todas las exclusivas que vienen después. Este es el momento de demostrar tu apoyo de verdad. Aplasta ese botón de like ahora, que el algoritmo sepa que estamos fuertes y no nos rendimos. No te quedes callado. Inunde los comentarios con tus reacciones, teorías y sentimientos. Tú eres quien hace que esto siga vivo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final y lo que está por venir. Solo los fans de verdad entienden lo importante que es apoyar con estas acciones. No pierdas el hilo.